Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, yo espero de que sí, de verdad estén poniendo atención en estos estudios acerca de nuestra máxima prioridad, que es adorar. Hoy veremos cómo la santidad y adoración debe ser un estilo de vida. Incluso el título es así: Santidad y adoración como estilo de vida. ¿Qué tan amplio es el concepto bíblico de adoración y qué tan precisa es la percepción que tú tienes de la adoración y de la santidad? La adoración es a la vida cristiana como el timón al barco, como el motor al carro. Es el centro, es el elemento más esencial, pero debe de estar acompañado de santidad. Recordemos que en Juan 4, 23 al 24, Jesucristo dijo que el Padre está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La adoración no puede aislarse o quedar relegada a un lugar solamente, o un momento o un segundo de nuestras vidas. No podemos agradecer y alabar a Dios verdaderamente o verbalmente mientras existimos con vidas llenas de egoísmo y carnalidad. Esa clase de esfuerzo para adorar es una perversión. Los actos de adoración auténticos deben ser producto del desbordamiento de una vida de adoración. En el Salmo 45:1, David dice: en mi corazón rebosa, se agita una bella canción, un bello tema, mientras recito mis versos ante el Rey. Mi lengua es como pluma de escribiente, de hábil escritor. La palabra hebrea para rebosar significa salirse. Y en cierto sentido, eso es realmente la adoración. El corazón está tan avivado por la justicia y amor que en sentido figurado alcanza el punto de ebullición. La alabanza es el punto de efervescencia de un corazón que hierve. Se puede comparar con lo experimentado por los discípulos que iban camino a Emaús en Lucas 24:32, cuando dijeron: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Cuando Dios aviva el corazón con justicia y amor, la consecuencia es una vida de alabanza que hierve. Es la expresión más verdadera de adoración. ¿Y qué es adoración? Esta es una definición sencilla de adoración: honor y veneración dirigida hacia Dios. No necesitamos iniciar con una explicación más detallada que esta. Mientras estudiemos el concepto de adoración a partir de la palabra de Dios, dicha definición se irá enriqueciendo. El Nuevo Testamento emplea varias palabras para adoración. Particularmente hay dos de ellas que son altamente significativas. La primera es proscuneo, un término usado comúnmente que significa besar la mano al amo como un perro o inclinarse ante el amo. Es la palabra para adoración, que relaciona adoración con humildad. La segunda palabra es latreu, lo cual sugiere reconocimiento del honor o rendir homenaje. Pero los dos términos implican la acción de dar, ya que la adoración es dar algo a Dios. La palabra latina de la que surge nuestra palabra en español es adorare, que está ligada al concepto de dignidad. La adoración es reconocerle a Dios su dignidad o declarar y afirmar su valor supremo, su santidad. Cuando hablamos de adoración, nos referimos a algo que nosotros le damos a Dios. El cristianismo moderno, en cambio, parece estar comprometido con la idea de que Dios debería darnos a nosotros. De hecho, Dios nos da en abundancia, pero necesitamos entender el equilibrio de esa verdad. Fuimos creados para dar honor y adoración a Dios. Este deseo apasionado y desinteresado de dar a Dios es la esencia y el corazón de la adoración. Primero, empieza con el ofrecimiento de nosotros mismos, como dice Romanos 12:1.
después de nuestras actitudes y por último de nuestras posesiones, ya que la adoración es un estilo de vida. Ahora, ¿cómo podemos entender que la adoración está en 3 dimensiones? Un adjetivo esencial usado muy a menudo en el Nuevo Testamento para describir actos apropiados de adoración es la palabra aceptable. Y hay por lo menos 3 categorías de adoración aceptable en la Escritura. Está, número 1, la dimensión externa. Primero, la adoración puede reflejarse en la forma en la que nos comportamos con otros. En Romanos 14:18 dice, el que de esta manera sirve, ahí se usa la palabra latreu, a Cristo agrada a Dios. ¿Cuál es una ofrenda aceptable para Dios? El concepto lo muestra. Es ser sensible ante la necesidad del hermano más débil. El versículo 13 dice, por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezo ni obstáculo al hermano. En otras palabras, un acto de adoración aceptable es tratar a nuestros hermanos cristianos con la sensibilidad adecuada. Esto honra a Dios, quien nos creó y nos ama, y eso refleja la compasión y el cuidado de Dios. Romanos 15:16 da a entender que el evangelismo es una forma de adoración aceptable. Pablo escribe que se le dio una gracia especial para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, al ministrar como sacerdote del Evangelio de Dios, a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios. Los gentiles que habían sido ganados por Cristo en su ministerio se habían convertido en una ofrenda aceptable para Dios. Además, ellos mismos se habían vuelto adoradores. En Filipenses 4:18, Pablo le agradece a los filipenses por una cantidad de ofrenda que le regalaron para ayudarlo en su ministerio. Y él dice, yo he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Aquí, la adoración aceptable se describe como aquella que se da a quienes están en necesidad. Esto glorifica a Dios, pues demostramos su amor. Entonces, la adoración puede expresarse al compartir amor con los hermanos creyentes, al compartir el Evangelio con los que no creen y al satisfacer las necesidades físicas de las personas. Podemos resumirlo en una palabra: la adoración aceptable es dar, es amor que comparte. Número 2, la dimensión interna. Una segunda categoría de adoración implica nuestra conducta personal. Efesios 5:8-10 dice, porque ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. La palabra agradar viene de un vocablo griego que significa aceptable. En este contexto se refiere a la bondad, la justicia y la verdad, y nos indica claramente que hacer el bien es un acto aceptable de adoración a Dios. Pablo inicia en 1 de Timoteo 2, exhortando a los cristianos a orar por aquellos que tienen una posición de autoridad, con el fin de que los creyentes puedan llevar vidas tranquilas en santidad y dignidad. Y veamos con cuidado que las palabras finales de 1 de Timoteo 2, verso 2, dicen santidad y dignidad. El versículo 3 continúa diciendo, esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. Entonces, compartir es un acto de adoración y es el efecto de la adoración en la vida de otros y refleja también la santidad. Hacer el bien también es un acto de adoración, sumado al efecto que esto produce en nuestras propias vidas.
Hay otra relación que también se afecta por la genuina adoración y es nuestra relación con Dios. Número 3, la dimensión vertical. Esta tercera categoría, la cual se resume maravillosamente como adoración, se describe en Hebreos 13 del 15 al 16. El versículo 15 dice: así que ofrezcamos constantemente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Cuando vemos la adoración desde la perspectiva de Dios, descubrimos que se trata de agradecimiento y alabanza. Con el versículo 16, el pasaje incluye las tres categorías de la adoración. No se olviden de hacer el bien y de compartir con los otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Alabar a Dios, hacer el bien y compartir con otros son actos de adoración legítimos que están en la Escritura. Esto involucra al concepto de adoración en cada actividad y relación de la vida humana. Como las Escrituras están dedicadas al tema de la adoración de principio a fin, nosotros deberíamos dedicarnos a la actividad de la adoración, siendo dominados por un deseo de usar cada momento de nuestra vida para entregarnos a nosotros mismos, hacer el bien, compartir y alabar a Dios. Por eso la adoración debe de estar presente en cada área de la vida. Nuestra definición de adoración se enriquece cuando comprendemos que la verdadera adoración afecta cada área de nuestra vida. Estamos aquí para honrar y adorar a Dios en todo. Pablo hace una declaración poderosa en Romanos 12, 1 y 2 acerca del concepto de la adoración en cada área de la vida. Sus palabras siguen lo que posiblemente es la exposición teológica más grandiosa en toda la Escritura. Aquellos primeros 11 capítulos de Romanos son un tratado monumental que nos lleva desde la ira de Dios hasta la redención del hombre. Ese es el plan de Dios para Israel y la iglesia. Todos los temas de la teología, de la redención se encuentran ahí. Y como respuesta a ellos encontramos las tan conocidas palabras de Romanos 12 del 1 al 2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Las misericordias de Dios se refieren a lo que Pablo describió en los primeros 11 capítulos. Tratan el tema del trabajo misericordioso de Dios a nuestro favor. A través de estos 11 capítulos de doctrina, Pablo define la vida cristiana y todos sus beneficios. Ahora dice que nuestra única respuesta adecuada a lo que Dios ha hecho por nosotros y el punto de inicio de la adoración espiritual y aceptable es presentarnos a nosotros mismos como sacrificio vivo. Primera de Pedro reitera la misma verdad esencial en el capítulo 1 de Primera de Pedro. Hace una declaración completa y brillante de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Primera de Pedro 1, 3 al 5 dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva
y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Si observamos la respuesta en el capítulo 2, verso 5, también dice: ustedes son como piedras vivas con las cuales está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales para Dios, que Dios acepta por medio de Jesucristo. El argumento de Pedro es idéntico al de Pablo. Ya que Dios ha hecho todo esto por nosotros, pues debemos ocuparnos de ofrecer sacrificios de adoración espirituales que sean aceptables. Otro pasaje del Nuevo Testamento que es paralelo a Romanos 12:1 y 2 es Hebreos 12, 28 al 29. El versículo 28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, de nuevo está hablando de lo que Dios ha hecho por nosotros, dice: seamos agradecidos, inspirados por esa gratitud, adoremos a Dios. La palabra es una forma de latreu, como a Él le agrada, con temor reverente. Nuestra respuesta a Dios, que incluye todo, nuestra prioridad principal y la única actividad que importa, es la adoración pura y aceptable. Ahora, ¿cuál es el orden de las prioridades? En repetidas ocasiones, la palabra de Dios confirma la prioridad absoluta de la adoración. Hebreos 11 presenta una lista de héroes de la fe del Antiguo Testamento. Y el primero de la lista es Abel. En su vida hace eco una palabra: adoración. El tema dominante en la historia de Abel es que él era un verdadero adorador. Adoró de acuerdo a la voluntad de Dios y Dios aceptó su ofrenda. Esto es todo lo que sabemos de su vida. La segunda persona en Hebreos 11 es Enoc, quien también puede identificarse con una sola palabra: caminar. Enoc caminó con Dios, vivió una vida dedicada, fiel y santa. Un día caminó de la tierra al cielo. El tercero de la lista es Noé. Cuando pensamos en Noé, la palabra que se nos viene a la mente es trabajar, porque invirtió 120 años construyendo el arca. Eso es trabajo, el trabajo de la fe. Hay un orden en Hebreos 11 que va más allá del orden cronológico. Es un orden de prioridades. Primero viene adorar, después caminar y luego trabajar. Es el mismo orden que vimos en la distribución del campamento del Israel alrededor del tabernáculo. Más allá estaban los levitas, cuya función era servir. Las posiciones mostraban que la adoración era la actividad central y el servicio era secundario. Se estableció el mismo orden para la ley. Moisés estableció edades específicas como requisitos para distintos ministerios. Según Números 1:3, un israelita joven podía servir como soldado cuando tenía 20 años. Números 8:24 nos dice que un levita podía empezar a trabajar en el tabernáculo cuando tenía 25 años. Pero Números 4:3 dice que para ser sacerdote y dirigir al pueblo en la adoración, un hombre tenía que tener entre 30 y 50 años. La razón es simple. Dirigir la adoración demanda el nivel más alto de madurez, ya que la adoración, al ser la prioridad principal en el orden divino, adquiere mayor importancia. Y vemos el mismo orden de prioridades en las actividades de los ángeles.
En Isaías 6, el profeta describe su visión. El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las faldas de su vestido, de su manto, llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban, y se decían el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Los serafines son una clase de seres angelicales relacionados con la presencia de Dios. Resulta particularmente interesante observar que de sus 6 alas, 4 están relacionadas con la adoración y solo 2 con el servicio. Cubren sus pies para proteger la santidad de Dios, cubren sus caras porque no pueden mirar su gloria, y con las alas restantes son capaces de volar y cuidar de cualquier actividad que requiera su servicio. El ministerio de la adoración debe mantenerse en perspectiva. El ministerio desciende del Padre por medio del Hijo en el poder del Espíritu Santo, mediante un instrumento humano. La adoración se inicia en el instrumento humano y asciende por el poder del Espíritu Santo, por medio de Jesucristo hasta el Padre. En el Antiguo Testamento, el profeta, quien era un ministro de la palabra de Dios, hablaba de parte de Dios al pueblo. El sacerdote, quien dirigía la adoración, hablaba de parte del pueblo a Dios. La adoración es el equilibrio perfecto para el ministerio, pero el orden de prioridad empieza con la adoración, no con el ministerio. En Lucas 10 narra la conocida visita de Jesús a María y Marta, y en los versículos 38 al 42 dice: mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. La adoración es el elemento esencial y principal, y el servicio es la corona maravillosa y necesaria de la adoración. Esta es central en la voluntad de Dios. Es el grandioso requisito indispensable de toda la experiencia del cristiano. Jesús enseñó una lección similar de nuevo en la casa de Marta y María y de Lázaro, al hermano, a quien Jesús había levantado de los muertos. Ya estaba ahí y dice en Juan 12, del 2 al 8, ahí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de los discípulos y que más tarde lo traicionaría, argumentó: ¿por qué no se vendió este perfume, que vale muchísimo dinero, para dárselo a los pobres? Y dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Déjala en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Lo que María hizo fue muy humilde. El cabello de
una mujer es su gloria, y los pies de un hombre sucios por el polvo o el barro de los caminos no son la gloria de nadie. Usar un ungüento tan costoso, el equivalente al salario de un año, parecía un derroche increíble para los que estaban ahí. Y observamos esto en Judas. Pero Jesús los reprende por su actitud. El acto de María era adoración sincera y Jesús la elogia porque ella había entendido cuál era la prioridad. Ahora, ¿cómo lo estamos haciendo nosotros? Trágicamente, la adoración se ha perdido en gran parte entre toda la actividad que hace la iglesia. Hace unos años yo leía un relato acerca de un grupo cristiano de una región de Boston, y los anfitriones habían abierto las puertas de su casa a los amigos y familiares quienes se habían reunido a celebrar el nacimiento de su primogénito. Mientras el grupo circulaba por ahí, las personas pasaban un tiempo maravilloso comiendo, bebiendo, celebrando y disfrutando. Alguien dijo: por cierto, ¿dónde está el festejado? ¿Dónde está el bebé? El corazón de la madre saltó e instantáneamente abandonó la sala y corrió rápidamente a la habitación principal, donde había dejado al bebé durmiendo en medio de la inmensa cama. El bebé estaba muerto, se había ahogado por los abrigos de los invitados. Esto es para meditar. A menudo pienso en este evento y lo relaciono con la forma en la que el Señor Jesucristo es tratado por su propia iglesia. Supuestamente estamos ocupados celebrándolo, cuando en realidad Él es ahogado por los abrigos de los invitados. Tenemos muchas actividades y poca adoración. Somos grandes en el ministerio y pequeños en la adoración. Somos desastrosamente pragmáticos y egoístas. Todo lo que queremos saber es sobre aquello que funcione para nosotros. Queremos fórmulas mágicas y trucos de alguna forma durante el proceso y dejamos de lado todo aquello para lo cual Dios nos ha llamado. Somos demasiado Martas y poco Marías. Estamos tan profundamente aferrados en el hacer que olvidamos el ser. Estamos programados e informados, planeados y ocupados, y despreciamos la adoración. Tenemos nuestras funciones, nuestras propagandas, nuestros objetivos, nuestra orientación hacia el éxito. Somos conscientes de los números y de nuestros esfuerzos tradicionales e incluso caprichosos. Sin embargo, se nos escapa la adoración espiritual verdadera y la que es aceptable delante de Dios. Hace años, A.W. Tozer llamó a la adoración la joya perdida de la iglesia. Si todavía estuviera con nosotros, estoy seguro de que reiteraría su confirmación, sin dudar. No sé si ustedes sabían, pero en Estados Unidos hay más de 300,000 iglesias, con comodidad, con billones y billones de dólares destinados a ofrecer facilidades para adorar a Dios. Pero, ¿qué tan verdadera es la adoración que se ofrece? Un explorador estaba haciendo una caminata por la jungla del Amazonas, y los hombres de una tribu llevaban las cargas pesadas, y él los conducía con gran vigor para recorrer el terreno rápidamente. Y al final del tercer día descansaron, y cuando llegó la mañana y era tiempo de emprender la marcha de nuevo, los nativos se sentaron sobre sus cargas. El explorador hizo lo que pudo para levantarlos y moverlos, pero no los hizo cambiar de opinión. Y finalmente el jefe de la tribu le dijo: mi amigo, van a descansar hasta que sus almas recuperen los cuerpos. Yo desearía que esto sucediera en las iglesias. La adoración, como la palabra de Dios la presenta, es interna, sacrificial, activa y productiva. No se parece en nada al concepto de adoración del mundo, y debe ser a su manera, ya que es la única forma de adoración que Dios reconoce.
La forma más pura de adoración es aquella que asciende hasta Dios como incienso dulce, la que se expresa continuamente en cada aspecto de nuestras vidas, al compartir con otros, hacer buenas obras y ofrecer alabanza a Dios. Esa es la clase de adoración que Dios desea, esa adoración en el sentido más profundo y espiritual. Quiero terminar aquí, solo para decirte de que si la santidad y la adoración no es un estilo de vida en ti, pues entonces no es adoración, solamente es un servicio común y corriente, pero no es adoración. Y mañana estaremos estudiando de que fuimos salvos para adorar y santificados para estar en la presencia de Dios. Adorar no es una opción. En Mateo 4:10, como respuesta a la tentación de Jesús, Jesús le citó Deuteronomio 6:13. Teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él. Adora al Señor tu Dios. Al Señor tu Dios servirás, adorarás, y solo a Él servirás. El orden es simple. Primero es adorar y luego servir. Y decirle esto a Satanás se suma a la orden dada a cada uno de nosotros. Todos somos responsables de adorar a Dios. La base sobre la cual se establece la adoración verdadera es la redención. El Padre y el Hijo han buscado redimirnos para que nos convirtamos en adoradores. Jesús dijo que el Hijo del Hombre había venido al mundo para buscar y salvar lo que se había perdido en Lucas 19:10. Y en Juan 4 se revela el propósito de su búsqueda. Juan 4:23, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Padre envió a Cristo a buscar y salvar con el propósito específico de formar un pueblo adorador. Vamos a orar y que entendamos que la adoración es nuestra máxima prioridad y que la santidad y la adoración debe ser un estilo de vida. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, por tu palabra, Señor, que nos ubica. Señor, porque a veces pensamos que fuimos creados para tener todas las bendiciones del mundo, para disfrutar el placer de nuestras concupiscencias de la carne, para vivir felices, para tener éxito y prosperidad, para terminar amando el mundo más que a ti. Pero es una visión equivocada, como está hoy en día tan de moda en las iglesias. Hoy se enseña más a amar lo que hay en el mundo, a tener éxito, prosperidad, a estar bien conmigo mismo, amarme a mí primero y después que el mundo ruede. Cuando tu palabra dice que el primer y gran mandamiento es amarte a ti, al prójimo y después a nosotros. Señor, que hoy entendamos que la adoración, Señor, como veíamos los términos esenciales de sus raíces etimológicas, Señor, de dónde se derivan, es aún besarte la mano como a un perrito. Señor, yo lo puedo ver en nuestra perrita, cuando se acerca y nos empieza a lamber los pies, Señor, solamente en agradecimiento cuando se le da de comer o algo. Y nosotros, Señor, de verdad te agradecemos por todo lo que haces por cada uno de nosotros, pero es tiempo de que cambiemos nuestra visión. Es tiempo de que de verdad entendamos para lo que fuimos creados y que procuremos vivir una vida santa, apartados del mal, haciendo tu voluntad, para que tu carácter cada vez más y más vaya floreciendo en nuestra vida, Señor. Perdónanos por nuestra negligencia, por nuestro egoísmo, por enfocarnos solamente en nosotros y olvidarnos de ti, Señor. La adoración se trata de ti, no de nosotros, pero el diablo trabaja para que nos desenfoquemos de darte a ti la adoración y el servicio. Como Jesús se lo dijo claramente en su cara, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás.
Que hoy esa sea nuestra meta, solamente a ti adorarte y solamente a ti servirte, Señor. Ábrenos los ojos, Señor, para darnos cuenta de qué es lo que estaremos haciendo por la eternidad, cuando estemos al final de nuestras vidas, cuando partamos de este mundo egoísta, lleno de tribulaciones, porque fue lo que tú dijiste que íbamos a tener. En el mundo tendrán tribulaciones, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y si tú lo has hecho, Señor, nosotros lo podemos hacer. Pero entonces, ¿por qué hablar de conquistar el mundo cuando tú ya lo hiciste, Señor? Cuando tú ya lo hiciste y cuando nuestra morada celestial no está en la tierra, sino en el cielo contigo, porque somos extranjeros y peregrinos, Señor. Que podamos entenderlo y aplicarlo en nuestra vida, Señor. Esa es nuestra oración esta mañana, Señor, y que tú te glorifiques en todo lo que hagamos el día de hoy. Te lo rogamos, Señor, y que cada día, como dice Romanos 12, 1 y 2, ofrezcamos todo nuestro ser en sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor, porque ese es nuestro verdadero sacrificio. Te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.